me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Escucha. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Azteca, y Obrador de Santander, por mayor señor. Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Y a todos ustedes que están aquí, encantados de participar, de que podáis acompañarnos en esta nueva edición del Campus FAES y muy bienvenidos a tan brillantes y queridos amigos, ¿no? Y yo, para ser lo más conciso posible, hablaría fundamentalmente de tres cuestiones en relación con las instituciones, ¿no? La primera es, históricamente, Iberoamérica tiene una tradición de debilidad institucional, no de fortaleza institucional, con excepciones. Esas excepciones en algunos países han sido más o menos duraderas, pero al final también en algunas ocasiones han padecido, claramente, como es el caso de Venezuela. En otras pues se han mantenido o se mantienen con algunas dificultades, como es el caso chileno, etcétera, etcétera, pero en líneas generales, históricamente hay una debilidad institucional en los países iberoamericanos, que es un problema serio y que algunas veces, en algunas décadas, se ha podido abordar, se ha intentado abordar y que se ha conseguido mejoras importantes, ¿no? También es verdad que en los momentos en los que, por ejemplo, desde España podía ofrecer un ejemplo de éxito político y de renovación institucional sobre el triunfo de la transición democrática en España, sus valores y sus consiguientes instituciones, eso sirvió también para revitalizar institucionalmente mucho a Iberoamérica, ¿no? Pero eso es un problema porque al final seguimos diciendo lo mismo, ¿no? El primer factor competitivo de un país, el primer factor de seguridad de un país, de estabilidad y de prosperidad de un país son sus instituciones. Y esa vigor institucional, esa presencia institucional y esa fortaleza institucional es absolutamente fundamental. Cuanto menos fuertes son las instituciones, más débiles son los países. Cuanto más débiles son los países, más vulnerables son a cualquier tipo de intervención, de intervenciones externas o de influencias más o menos deseables, ¿no? Cuando uno va a algún país iberoamericano y dice, vamos a ver, en esta zona, ¿el Estado está presente en toda la zona? La respuesta es no. ¿En cuánto está presente? En la mitad. ¿Y en la otra mitad quién manda? Pues en la otra mitad manda otros poderes. Claro, al final quiero decir, los ciudadanos necesitan en donde estén un punto de referencia en términos de poder. Si ese término de referencia en términos de poder es institucional o fundamentado en el Estado y, como decía Felipe y Guillermo, basado en el Estado de Derecho, es lo deseable, es lo fundamental. Si no, evidentemente, se buscan, por desgracia, otras referencias de poder, ¿no? Eso con carácter general y en este momento. Segundo, yo creo que hay dos factores en este momento que hay que tener muy en cuenta, que no son solamente iberoamericanos, son generales y hay que tener mucha atención a ellos. Primero, son las consecuencias de la revolución digital y tecnológica que estamos viviendo, de la cual hemos dedicado un apartado muy interesante esta misma mañana. Es una revolución vertiginosa, pero totalmente disruptiva. Y esa revolución totalmente disruptiva pone en cuestión la viabilidad de mucha parte de nuestros sistemas institucionales. Y esos sistemas institucionales, muchas veces esa debilidad se manifiesta en falta de confianza de los ciudadanos en los sistemas institucionales y en las instituciones. Que no solamente las instituciones vinculadas al Estado de Derecho, por tanto a un Estado jurídicamente organizado, sino totalmente las instituciones que forman parte de la sociedad, puesta hoy en cuestión en todos sus aparatos
intermedios o de interpretación de lo que puede ser más o menos la voluntad popular. Y eso afecta mucho, pues, a los sistemas de confianza institucionales. Eso afecta a todos los países y también Iberoamérica se afecta con ello, ¿no? Y la tercera cuestión que yo quería referir en este momento es, por decirlo de esa manera, el veneno del populismo. El populismo es el camino que va de la ley a la arbitrariedad, si es que en algún momento hubo ley y se pasa de la ley a la arbitrariedad. O es la consagración de la arbitrariedad. Pero el populismo no asalta instituciones, es decir, no organiza revoluciones, como sabemos. El populismo toma las instituciones, las vacía, las muta, las cambia y se apodera de ellas. Y eso desinstitucionaliza completamente los países. El ejemplo que acaba de poner Felipe Calderón es claramente, no ha habido una revolución en México en el sentido clásico de una revolución violenta. Ha habido el vaciamiento realmente del Estado de Derecho mexicano por un sistema y por unas fórmulas que dejan evidentemente abierto, que dejan fuera el camino de la ley y abren totalmente el camino de la arbitrariedad, ¿no? Pero también, para hablar de Iberoamérica, de la cual forma parte España, yo quiero decir, una de las características de la política española de hoy es que hemos cruzado una raya que en España no se había cruzado hasta ahora. Y es la de la política pura y dura populista. Exactamente es lo que está pasando aquí también. Y esa es una cuestión que tenemos que tener bien presente, porque sería absurdo que nosotros los españoles pensásemos que el problema populista es un problema ajeno a nuestro. No, no. Es un problema que está aquí. Y cuando se toman estas decisiones o cuando se hacen estas cuestiones de poner en cuestión el Estado de Derecho, de hablar del lawfare, de poner en cuestión las posibilidades parlamentarias, de cuestionar la autoridad de los jueces o cuestionar los mecanismos de elección o la independencia de la Fiscalía, estamos hablando de lo que hace el populismo, ¿no? Cuidado, quiero decir, porque en España hemos cruzado la línea en la cual el populismo se ha hecho dueño en este momento desde el gobierno de la dirección de la política española. Es reversible, es reversible. Cuanto más tiempo pase, más difícil será la reversión. Una de las cosas que decían los presidentes Lasso y Calderón, en Chile, antes de que se produjesen los asaltos a las estaciones del metro y la subsiguiente crisis política, ese fin de semana, justamente previo a esas circunstancias, hubo el mayor tráfico de redes sociales del mundo. Del mundo. Madre mía. Eso puede tener dos explicaciones. Una, que de pronto el mundo se despertó un interés especial por utilizar las redes sociales desde medievales a Chile, o que realmente los grupos a los que se refieren los presidentes Lasso y Calderón tenían mucho interés en intervenir en Chile, como efectivamente otras naciones como efectivamente intervinieron, ¿no? Pero yo quiero decir, en la época de la competencia, y esta es una época de competencia entre grandes poderes otra vez, no es unipolar, pero es en el marco de la competencia, simplificando algo, pero no alejándome mucho de la realidad, tenemos que distinguir entre Estados Unidos como gran potencia occidental y sus aliados y lo que es el eje constituido por los desafiantes, China especialmente, más Rusia, más Corea del Norte, más Irán y sus proxies, más Cuba, más Venezuela en América, más Nicaragua. Entonces, lo que hay que ver es y estudiar muy detenidamente una cosa que yo tengo que decir que he hecho este verano, y es estudiar los activos de unos y otros. Entonces, una tranquilidad es que los activos en manos de los aliados, los activos que manejan los aliados occidentales, económicamente, tecnológicamente, militarmente, en los sentidos, culturalmente también, institucionalmente, son superiores a los activos de los incumbentes. La cuestión es que eso no está garantizado para siempre y que eso depende de una circunstancia muy importante, que es la voluntad política de los actores. ¿Y qué quieren los actores? Porque tú puedes tener unos activos superiores
tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de los negocios, como desde el punto de vista político, pero no saber exactamente cómo manejarlos. Y puede haber gente con activos no superiores a los tuyos, pero que tiene los objetivos absolutamente claros. Es muy espectacular, por ejemplo, dedicar tiempo a releer ahora las negociaciones producidas durante la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Teherán, los acuerdos de Yalta, los acuerdos de Potsdam. ¿Quién es el vencedor de todos esos acuerdos? Uno, Stalin. ¿Y por qué fue el vencedor de todos esos acuerdos? Porque sabía exactamente cuáles eran sus objetivos, cosa que los demás no tenían del todo suficientemente claros. O si los tenían, no tenían del todo la capacidad para conseguirlo, como era el caso británico o como era el caso de Churchill. El caso es que usted tiene una gran alianza, que es la alianza que tiene su expresión en la OTAN, la alianza Europa y los Estados Unidos. De Europa hablábamos ayer y Draghi ha dicho con razón pues, que es una lenta agonía, ¿no? Estamos en una zona fantástica de Madrid, al lado de los Jerónimos, al lado del Museo del Prado, al lado del Casón del Buen Retiro, al lado de lo que va a ser el Salón de Reinos, al lado de tantas cosas que se pueden visitar, ¿no? Un amigo mío dice, Europa no va a tener ningún problema porque siempre va a tener gente, pues es un museo. Y es verdad que Europa se puede considerar como un museo, pero además de como un museo tiene que procurar ser influyente en el mundo, ¿no? Y desde el punto de vista que estamos viendo, la influencia de Europa en el mundo no es una influencia creciente, es una influencia decreciente. Por eso su alianza en torno a la OTAN es muy importante. Segundo, los aliados, los Estados Unidos tienen sus alianzas y han forjado alianzas muy importantes en el Asia-Pacífico, ¿no? Es la alianza con Filipinas, es la alianza con Nueva Zelanda, es la alianza con Australia, es la alianza con Japón y la alianza con Corea del Sur, que está transformando muchas de esas zonas. Incluso, evidentemente, la revisión constitucional en Japón para militarizar Japón y llegar a una alianza militar entre Estados Unidos y Japón es un cambio histórico absolutamente extraordinario, ¿no? Pero todo eso va en torno a lo que significa la amenaza sobre Taiwán y los riesgos estratégicos que existen, ¿no? Está el Oriente Medio, en donde dices, bueno, los grandes aliados occidentales es fundamentalmente Israel y sus socios de los países árabes, pero está absolutamente un mundo en convulsión, en donde a los intereses occidentales, como he dicho en repetidas ocasiones, al mundo occidental y a los intereses occidentales, más nos vale que Israel gane con claridad y que la única democracia que hay en la zona pues sea una democracia que se consolide y en la medida de lo posible pues expanda su influencia en esa zona. Está el llamado sur global, que engloba todo y que es un mundo muy diverso, que no es el tercer mundo de la época de la Guerra Fría, pero es un mundo muy diverso, pero en donde evidentemente los movimientos en África pues son movimientos muy importantes y muy relevantes por parte de China, por parte de Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Ayer mismo un amigo nos me enseñaba en este mismo lugar una foto de soldados rusos desfilando por la capital de Guinea, por Malabo. Evidentemente no habían invadido Malabo, pero evidentemente estaban allí, estaban allí y estaban presentes y estaban desfilando. Y está América, y está Iberoamérica, ¿no? Yo ya he citado antes a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, ¿no? El problema está en que Felipe Calderón ha hablado de los problemas de México con toda la razón del mundo, Guillermo Lasso ha hablado de Ecuador. El problema está dónde está y dónde queremos que esté. Donde queremos que esté, yo no tengo la menor duda. Donde está, en este momento, es un pequeño problema, ¿no? Uno se puede referir a la doctrina del presidente James Monroe y decir, bueno, aquí esto es lo clásico. Uno se puede referir al mayor o menor interés o a la mayor falta de articulación de políticas. Digo que yo también echo de menos en algunos países iberoamericanos, como he dicho, es una reflexión interna sobre decir, oiga, yo quiero estar aquí, este es mi sitio y me tengo que mover hacia aquí. Y si no lo hago, corro unos riesgos en este mundo de competencia y de confrontación, ¿no? Alentar ese espíritu, alentar esos movimientos, alentar esas ideas, yo pienso que es extraordinariamente relevante para lo que puede ser el futuro iberoamericano, si es que realmente
también el futuro americano puede plantearse en términos de cierta presencia, cierta actividad y cierta influencia en el mundo que viene.